Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchas gracias por escucharme. Creo de todos es bien sabido que mi director favorito es Steven Spielberg. Para mí el director más importante de los 40 o casi podríamos decir de los 50 últimos años. Un director que ha sido pues la inspiración de prácticamente la mayoría de directores jóvenes, aunque evidentemente hoy se puede decir, sin temor a equivocarse, que Steven Spielberg no tiene realmente un sustituto en Hollywood. Es decir, el día que Steven Spielberg no esté ya en este mundo, no hay nadie en Hollywood que tenga una carga de talento tan sumamente, tan descomunal, podríamos decir, tan sumamente grande, tan descomunal, tan desorbitada, como el gran Steven Spielberg. Mi película favorita de Steven Spielberg fue una película que comenté aquí en el canal hace ya bastante tiempo, y fue Indiana Jones y el Templo Maldito, una de las obras maestras del director en lo que al género de aventuras se refiere, y la segunda dentro de lo que es la saga del arqueólogo Indiana Jones interpretado por Harrison Ford. Y como sé que aquí en el canal hay bastante gente que ya me lo ha pedido, que a ver si podía hacer un ranking de las mejores películas de Steven Spielberg, que además ya os digo que es mi director favorito, pues entonces hoy toca hacer un ranking de esos que habitualmente o periódicamente suelo hacer, de cuáles son mis actores, mis actrices favoritas, pero en este caso vamos a hacer cuáles son, bajo mi punto de vista, desde un punto de vista claramente objetivo, cuáles son para mí las 12 mejores películas del director Steven Spielberg. Desde un punto de vista claramente objetivo. Es decir, ya os digo que mi película favorita de él es Indiana Jones y el Templo Maldito, pero no es su mejor película ni de lejos, evidentemente. Ni siquiera está en este ranking porque yo creo que Steven Spielberg ha hecho muchas mejores películas que Indiana Jones el Templo Maldito, considerándola esta una obra maestra dentro del género de aventuras. Es decir, elaborar una lista con las mejores películas de Steven Spielberg es como decidir cuáles son las mejores películas de Howard Hawks o de Raoul Walsh o de Federico Fellini o de Luchino Visconti. Directores todos ellos cuya filmografía, me gusten más o me gusten menos, están plagadas de grandísimas películas. Por lo tanto es muy difícil elegir cuáles son las mejores películas de un director que prácticamente desde los albores de la época en la que él empezaba a filmar películas, pues nos ha llenado nuestras vidas de grandísimas e extraordinarias películas que prácticamente se puede decir que nos han marcado. A mí como cinéfilo Steven Spielberg es un director que me ha marcado profundamente. Se puede decir que un título tras otro dentro de su amplia filmografía que ya supera las 40 películas. Pero sin más dilación vamos a ir a lo que son las 12 mejores películas desde un punto de vista objetivo del gran Steven Spielberg, empezado desde el número 12 hasta el número 1. En el número 12, en la posición número 12, tenemos una película del año 2001. Una película que en los años 70 Stanley Kubrick empezó pues a forjar una historia de ciencia ficción que evolucionase un poquito el concepto que ya había trabajado en 2001 Odisea del Espacio, el concepto de inteligencia artificial. Si os acordáis, en 2001 Odisea del Espacio, Stanley Kubrick aborda la inteligencia artificial por medio de ese capítulo, casi al final de la película, del ordenador HAL 9000. Pero Stanley Kubrick, como eso era un director muy técnico, muy ambicioso, quiso ir un paso más allá en lo que a inteligencia artificial se refiere, y elaboró un escrito, un documento en el que hacía un bosquejo de lo que era una historia en el futuro en el que los humanos pues realizan o fabrican una serie de robots o de androides o de humanos sintéticos, podríamos decirlo, para paliar una serie pues, de condiciones humanas que en un futuro pues han quedado un poco, digamos, traspuestas o ausentes, como son las emociones, como es el amor, como pues son los sentimientos, y realiza pues un escrito junto con otros guionistas que años después tuvo que pasárselo a Steven Spielberg debido a una serie de proyectos cinematográficos que él iba abordando y que no pudo llevar a cabo. Durante el rodaje de Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick estuvo en conversación con Steven Spielberg para hacer a la limón los dos este nuevo proyecto llamado Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial para mí es una de las grandes obras maestras de Steven Spielberg dentro del marco de la ciencia ficción. Pero además de que la película tiene una ambientación de ciencia ficción, la película es un gran retrato del alma humana en lo que a emociones y sentimientos se refiere. Pero los emociones y sentimientos referidos de un niño respecto de su madre y de una madre respecto de un niño que puede ser o no su hijo. En un futuro
realmente, pues se puede decir que no excesivamente lejano, fue Steven Spielberg el que dio los últimos retoques al guión que Stanley Kubrick y algunos de sus guionistas habían realizado. Los humanos fabrican una serie de robots, por así llamarlo, denominados mechas. Y William Hart, que es el creador de una gran empresa en el que realiza los mechas, tiene un nuevo modelo, que es el modelo de un niño que parece prácticamente un niño y que puede programarse con unos sentimientos de niño, unos sentimientos que los lleva prácticamente hasta el último recurso, de unos sentimientos hacia una madre, hacia unos padres, un sentimiento de amor que va desarrollando. Y le van ocurriendo a este niño, interpretado por Haley Joel Osment, una serie de tragedias, de dramas, realmente muy profundos que van calando en este robot que se guía única y exclusivamente por sentimientos. Una película profundamente desgarradora, muy descorazonadora, que la verdad es que yo cuando la vi en el cine me hizo llorar en diversas situaciones, y la verdad es que esos sentimientos y emociones solo Steven Spielberg podía llevarlos a cabo. Ya entiendo por qué Stanley Kubrick llamó a Steven Spielberg para realizar los dos el proyecto, porque ya os digo, era un proyecto originalmente creado por Stanley Kubrick. Pero durante el rodaje de Eyes Wide Shut, ya cuando Stanley Kubrick ya estaba prácticamente cuando ya prácticamente había fallecido, le pasó el proyecto a Steven Spielberg. Pero yo os digo, iba a ser un proyecto que iban a hacer los dos a la limón. Acordaos, por ejemplo, que el montaje final de Eyes Wide Shut lo supervisa Steven Spielberg porque Stanley Kubrick había fallecido. Pero previamente ellos habían tenido en común este proyecto llamado Inteligencia Artificial, que tuvo que terminarlo Steven Spielberg, pero que al final de los títulos de crédito, yo tengo esta película en Blu-ray, ya la comentaré un poquito más adelante aquí en el canal, y además que me lo habéis pedido en reiteradas ocasiones, como epitafio, podríamos decirlo, o la película está dedicada a Stanley Kubrick, viene, después de los títulos de crédito, pone en los títulos de crédito al final para Stanley Kubrick. Es decir, la película está dedicada a Stanley Kubrick porque fue un proyecto que él inició. Pero la verdad es que Inteligencia Artificial, dentro del 2001, del año 2001, para mí fue, junto con La Comunidad del Anillo, la mejor película de aquel año. Y es que cuando Steven Spielberg hace una obra maestra, esa película realmente es la mejor del año sin ningún género de dudas. En el número 12, Inteligencia Artificial. En el número 11 tuvimos la primera colaboración que hizo Steven Spielberg con Tom Cruise, en el año 2002, pero luego en el 2005 repitieron con la película La Guerra de los Mundos. Pero en el 2002 realizaron los dos una película que se puede decir que tiene un sentimiento puramente hitchcockiano. Es decir, si la película, por ejemplo, si esta película, que es Minority Report, la comparamos con lo que es la filmografía de Alfred Hitchcock, esta película podría ser la versión de Steven Spielberg de Con la muerte en los talones, ya que se puede decir que Tom Cruise, el protagonista de esta película, en un arco narrativo que prácticamente puede definirse como un círculo, se puede decir que utiliza la figura del falso culpable constantemente. Esa figura de falso culpable que también utilizó Alfred Hitchcock en Con la muerte de los talones y en muchas otras películas más. Es más, Alfred Hitchcock filmó una película que se llamaba, además, Falso culpable. Pero es que este falso culpable se puede decir que es el leitmotiv de la película de Minority Report, ya que si os acordáis del argumento, en el futuro hay una serie, por así decirlo, como de oficina de policía que se encarga de atrapar a unos criminales en potencia justo antes de cometer un asesinato o un crimen, pero realmente ese crimen no se ha cometido. Decía Tom Cruise, al detener a estas personas, estos criminales en potencia, queda usted detenido por el futuro crimen o por el futuro asesinato. Lo que también nos lleva, evidentemente, a ver esta película desde un punto de vista un tanto moral. Es decir, tiene un tratamiento moral de decir hasta qué punto podemos detener a una persona que sí está a punto de abordar un asesinato o un crimen, pero que en realidad no lo ha hecho. Pero que todo esto se le volverá en contra a Tom Cruise, en el que Tom Cruise en esta película tiene un hijo que ha fallecido recientemente y que se encargará de matar a la persona que además mató a su hijo. Pero claro, dentro de esa oficina donde están los precoc, es decir, las personas, los clarividentes, que ven ese asesinato justo minutos u horas antes o momentos antes de producirse, verán también un futuro asesinato cometido por Tom Cruise. Y Tom Cruise tendrá que huir, habiendo entonces en la película un duelo interpretativo entre Tom Cruise y Colin Farrell, papel de Colin Farrell que lo iba además a interpretar Javier Bardem y que
hasta última instancia, hasta en el último momento, pues Javier Bardem no aceptó ese papel y tuvo que ser sustituido por Colin Farrell. La verdad es que quien decía no a Steven Spielberg, pero bueno, todo quede dicho. Pero la verdad es que, claro, la película es como un círculo en el que Tom Cruise pasa de ser el que persigue a los futuros criminales a él convertirse en futuro criminal. Pero evidentemente esto es un dilema moral. Porque claro, ¿cómo vamos a atrapar a una persona que no ha cometido un asesinato o a atrapar a una persona por un futuro asesinato? Por lo tanto, el dilema moral y el debate está servido. Dentro de una película, yo os digo, de grandes reminiscencias a lo Alfred Hitchcock, porque evidentemente Tom Cruise hace de falso culpable dentro de la película. Pero bueno, esto es una película que, al igual que Inteligencia Artificial, ya le iremos desgranando paso por paso en futuros vídeos. En el número 11, una película realmente extraordinaria. Todo, al igual que Inteligencia Artificial, en un marco de ciencia ficción. Minority Report en el número 11. En el número 10, una película que, para a una buena parte de la crítica, está bastante infravalorada. O mejor dicho, bajo mi punto de vista está injustamente infravalorada y que para mí sigue siendo, como la he metido en este ranking, bajo mis criterios, una auténtica maravilla de la cinematografía de los años 80 y evidentemente dentro de la filmografía en particular de Steven Spielberg. Esa no es otra, en el número 10, que El Imperio del Sol. Además que esta película la tenéis aquí comentada en el canal y es uno de los vídeos estrella práctica del canal, en el que prácticamente creo que ya tiene las 50 y tantas mil visualizaciones o algo así. El Imperio del Sol para mí es una auténtica maravilla de principio a fin de lo que es la película. 2 horas y media a un ritmo realmente extenuante. Y es toda la odisea de un niño dentro de un campo de concentración espléndidamente interpretado por Christian Bale, lo que aquí, en este papel descubierto por Steven Spielberg, nos ofrece una interpretación absolutamente desgarradora y conmovedora, y todo con una de las mejores bandas sonoras que ha compuesto el maestro John Williams. La verdad es que El Imperio del Sol es una película que yo quiero volver a reivindicar, aprovechando este vídeo, a reivindicar de Steven Spielberg porque es una auténtica maravilla. Pero yo os digo, es una película injustamente infravalorada, que recibió sus nominaciones al Oscar, como prácticamente todas las películas previas a la lista de Schindler de Steven Spielberg, pero que siempre es ninguneada de los, digámoslo así, de los premios más importantes. Pero El Imperio del Sol es una auténtica odisea, donde la interpretación de Christian Bale lo inunda todo, cómo va evolucionando su personaje a lo largo de todos los años que está en un campo de concentración dominado por los japoneses, y que prácticamente tiene que estar con la mente ocupada, como él dice, para no pensar. Y que cuando su amigo el médico le dice procura no pensar tanto, le dice en una escena desgarradora a Christian Bale, a su amigo, el médico del campo de concentración, es que no soy capaz de recordar ni a mis padres. La verdad es que ahí se puede definir prácticamente en esa frase, en esa oración de Christian Bale, lo que es el Imperio del Sol. Es un canto también a la esperanza, pero también a la desesperación de aquellas personas en la Segunda Guerra Mundial que sufrían dentro de los campos de concentración. Una película bélica, una superproducción realmente audaz por parte de Steven Spielberg, que, bajo mi punto de vista, todavía no ha sido superada. Y un auténtico mar de virtudes. Por mucho que se ponga la crítica y que digan lo que digan, es una auténtica maravilla. En el número 10, El Imperio del Sol. En el número 9 tenemos para mí la primera película de Steven Spielberg del año 1971 y es una película que empezó siendo un telefilm. Pero un telefilm que obtuvo tantísimo éxito y de tantísima calidad que Steven Spielberg y la Universal Pictures, la productora distribuidora de la película, la terminaron de proyectar en los cines. Me estoy refiriendo a El Diablo sobre Ruedas. En el número 9 tenemos El Diablo sobre Ruedas, titulada The Duel. Una película que, si ya Minority Report era una película con tintes a lo Alfred Hitchcock, esta es una película que podría haber dirigido Alfred Hitchcock enteramente. Cuando le preguntaron una vez a Alfred Hitchcock cuál era el secreto de sus películas, del suspense de sus películas, Alfred Hitchcock dijo, en una de las pocas entrevistas que dio, que era muy fácil el concepto, y era otorgar al espectador una información que Alfred Hitchcock negaba directamente a los protagonistas de la película, para que el espectador se pusiera en situación y esperase que los protagonistas de la película fueran por ese camino para adivinar la información que el espectador tenía.
Y Alfred Hitchcock jugaba con los protagonistas en un muy inteligente vaivén, lleno de giros argumentales, hasta llegar realmente a dar con ese tipo de información. Eso es lo que realmente hace grande al cine de Alfred Hitchcock. Parece sencillo de decir, pero muy difícil de hacer cinematográficamente y de expresar. Pero todo ello, evidentemente, con un lenguaje visual claramente extraordinario, como solo el maestro Alfred Hitchcock sabía hacer. En El Diablo sobre Ruedas ocurre exactamente lo mismo. Steven Spielberg toma esta máxima de Alfred Hitchcock, en el que dice: voy a darle al espectador una información que le voy a negar al protagonista de la película, a Dennis Withley, el pobre hombre que va en el coche, que es acosado constantemente por este camión gigantesco. La información que le da al espectador es que este camión parece que no está conducido por nadie, sino que está realmente conducido por el mismísimo diablo. Es una información que nosotros tenemos y que evidentemente este camión, junto con su camionero, que se puede decir que es el mismísimo diablo, no va a cejar en su empeño de destruir al protagonista de la película e ir tras de él constantemente a lo largo de prácticamente la hora y media de metraje. Pero claro, esa información que nosotros tenemos no la tiene el protagonista de la película, no la tiene Dennis Withley, porque él se piensa que es un camionero que pretende adelantarle o que pretende solo, evidentemente, acosarle. Pero claro, llega un momento de la película que ese miedo se convierte en algo completamente real. Y el miedo, la desesperación, los nervios se apoderan del personaje de Dennis Withley. Entonces, claro, esa desesperación ya le hace creer que el mismísimo diablo está detrás de ese camión. Por eso, en esta película, Steven Spielberg nos guía, como Alfred Hitchcock, como en un film de Alfred Hitchcock, por esos senderos en el que a nosotros se nos dan información, pero al protagonista se la deniega. Se la deniega hasta prácticamente los momentos finales de la película, como si el protagonista del film estuviese, cuando se cae el camión por el barranco, estuviese oyendo gritar al mismísimo demonio, en ese grito que tiene el camión cuando va a caer al precipicio, como si lo hubiera matado, como si hubiera acabado con él, como si un ente demoníaco fuese el que esté conduciendo realmente ese camión. Con todo eso, Steven Spielberg juega durante todo el metraje de la película, dándonos un film de suspense absolutamente ejemplar. Y además, totalmente absorbente, con un ritmo que para mí, o sea, Steven Spielberg lo ha conseguido en pocas películas. Muchos círculos de historiadores y de críticos consideran al Diablo sobre Ruedas como una de las mejores, si no la mejor película de Steven Spielberg. Afirmación que para mí se me hace un poco, bueno, ¿qué os voy a decir? Se me hace un poco exagerada, porque luego Steven Spielberg ha ido mejorando su tono en las películas cuando ha querido meter suspense, su puesta en escena, pero para ser, se puede decir que la ópera prima de un director, El Diablo sobre Ruedas es una absoluta obra maestra. En el número 9, El Diablo sobre Ruedas. En el número 8 tenemos una película, también vamos a pasar de los años 70 y al siglo XXI, del año 2005. Una película que para mí era, al igual que os he dicho, que cuando Spielberg hace una película o hace una obra maestra, en un año suele ser la mejor película del año, como el West Side Story del año 2021. Aunque ahí yo tengo serias dudas entre El último duelo de Scott y West Side Story. Aunque no se puede decir que West Side Story no sea también una obra maestra. En el año 2005 se estrenaron una serie de películas extraordinarias como fueron Buenas noches y buena suerte, Memorias de una geisha, Dreamgirls, Crash, Brokeback Mountain, que fue la película que dio, digamos, una gran sorpresa, pero hay una película que está muy por encima de todas ellas. Y es Múnich, protagonizada por Eric Bana y por Daniel Craig. Una película de intriga, de suspense, pero también de espionaje, muy al estilo de las que se hacían, a las películas de espionaje que se hacían en los años 70. Es decir, aquí lo que hace Steven Spielberg con esta película es coger un legado, y ese legado fue las películas de espionaje de los años 70, tipo Ipcress, por ejemplo, protagonizada por Michael Caine, y muchas tantas otras, que seguían una serie de parámetros, un denominador común. Espionaje entre grupos secretos, la Guerra Fría, y no solo estoy hablando a lo mejor de películas tipo James Bond, sino películas evidentemente mucho más enfocadas a lo que era el espionaje puro y duro. El espionaje de personajes, de uno el otro, en lo que se refiere a un país detrás de otro país. Esta película está basada realmente
en unos acontecimientos que ocurrieron en los Juegos Olímpicos, creo que fue del año 72-73, si mal no recuerdo, aproximadamente serán las fechas, en el que una serie de participantes de los grupos de los Juegos Olímpicos fueron asesinados por una serie, creo que no sé si eran palestinos o no me acuerdo ahora lo que era el acontecimiento histórico, pero que el Mossad, perdón, lo que era el grupo de espionaje israelí, se encargó de intentar esclarecer por todos los medios. Y esto es lo que realmente narra la película. Pero la película, el fuerte que tiene respecto de su calidad no es lo que cuenta realmente, sino cómo lo cuenta. Es decir, la puesta en escena que tiene Steven Spielberg en esta película es muy similar a la de La lista de Schindler o Salvar al soldado Ryan. Es decir, una puesta en escena sombría y realista. Y también difícil muchas veces de soportar en algunos momentos porque le da a Steven Spielberg un realismo realmente muy exacerbado en toda la película. Y luego, sobre todo, esa degradación que tenemos en los personajes, sobre todo en el de Eric Bana, que después de haber asistido a una serie de fallecimientos de sus compañeros de grupo y también una serie de asesinatos en los que él, como personaje del grupo de espionaje perteneciente al Mossad israelí, tiene que ir haciendo, llega un momento que él se pregunta si estar matando constantemente a personas que luego serán sustituidas por otras iguales o peores que las anteriores, realmente tiene algún objetivo. Es decir, Múnich no solo es la plasmación de un acontecimiento histórico que ocurrió, y también la plasmación de cómo actúa realmente un equipo de espionaje como puede ser el Mossad israelí, sino que es el ejemplo de lo que es el alma humana en lo que se refiere a la degradación moral y ética que tienen algunos personajes, que psicológicamente les va afectando después de una serie de numerosas muertes y dedicarse única y exclusivamente al asesinato. Realmente Múnich es un compendio de muchas cosas, un cúmulo de virtudes, una puesta en escena sombría, adulta, dura, muy dura de ver, pero todo fotografiado por el director de fotografía, valga la redundancia, Janusz Kaminski, de Steven Spielberg, que hace un trabajo fotográfico de primerísima categoría, unas secuencias de suspense, unas secuencias que te mantienen en tensión como solo realmente Steven Spielberg sabe hacer. Y la verdad es que Múnich se fue en aquella ceremonia de los Oscar, la que correspondía al año 2005, prácticamente de vacío. Creo que no ganó ninguna estatuilla, cuando yo creo que se merecía absolutamente todas. Múnich para mí es una película absorbente, es una película de 2 horas y media largas, casi 3 horas, realmente que es como un documento histórico para que nos acordemos de qué es lo que ocurrió realmente en aquellos Juegos Olímpicos tan tremebundos y tan tristes, y cómo se comportan los servicios secretos de espionaje de algunos de los países más poderosos del mundo. El Mossad israelí, evidentemente, es el equipo de espionaje, por así decirlo, más inteligente del planeta. Y claro, es una plasmación y un retrato de cómo actúan estos grupos de espionaje. Realmente en eso Steven Spielberg estuvo absolutamente sobrado en la dirección de este film. Por eso, para mí, en el número 8 está Múnich del año 2005. En el número 7 ya entramos dentro de algunos clásicos de Steven Spielberg. Esta película yo creo que no hace falta presentación. Es una película del año 1982. Ganó 4 Oscars de la Academia, en los que estaban la música, la maravillosa banda sonora de John Williams, los efectos sonoros, el montaje de efectos sonoros y los efectos visuales. Es una película que cuando en la ceremonia de los Oscars del 83 Richard Attenborough le dieron el Oscar por la dirección de Gandhi, se dirigió a Steven Spielberg y le dijo: yo pensaba que este Oscar iba a ir para ti, pero fíjate, me lo han dado a mí, qué sorpresa. Evidentemente, después de hacer una obra realmente catedralicia del cine y que está considerado hoy en día un clásico, y para muchos, y para mí también, la película más personal de Steven Spielberg, esa no es otra, evidentemente, que E.T. el extraterrestre. Con E.T. el extraterrestre, Steven Spielberg, hombre, ya tocó el cielo, cinematográficamente hablando, que ya lo había hecho anteriormente con otros títulos, incluso para mí, incluso superiores. Pero es que E.T. se convirtió en la película más taquillera en el momento de la historia del cine. Más taquillera en el sentido de dinero recaudado, no de número de espectadores. Pero fue una película que yo creo que todo el mundo vio. Sobre todo por algunos de los aspectos que yo creo que en muy pocas películas han podido
copiar a Steven Spielberg, que muy pocos directores le han podido en ese sentido plagiar, que es cómo dirigir a un grupo de niños, cómo focalizar o cómo, digamos, plasmar el mundo de un niño y cómo mostrar su psicología después de lo que es, ¿cómo os diría yo?, el divorcio y una tragedia dentro de su familia. Esta película es prácticamente un documento autobiográfico, ya que Spielberg ha admitido en numerosas ocasiones que el personaje de Elliot es realmente él mismo, es el mismo Steven Spielberg, que él en su casa estaba rodeado de su madre y de sus hermanos, él era el hermano pequeño. En el especial de Steven Spielberg que tengo aquí en la sección de grandes directores, que es el vídeo más largo que he hecho en este canal de casi 2 horas, lo explico, y que Steven Spielberg, pues claro, se vio, pues de niño, pues en un divorcio de sus padres, su mundo se trastocó por completo, y que claro, era el hermano menor, y que se dedicaba pues para llamar la atención de sus hermanos, pues hacerles como una serie de bromas, de intentar llamar la atención de su madre, pero que él se inventaba también a veces como amigos imaginarios, porque claro, sus hermanos eran más mayores que él. Entonces Steven Spielberg en esta película se puede decir que es la más personal debido a que el personaje de Elliot es un retrato de él mismo. Y en ese retrato él lo que se inventó era un personaje venido de otro mundo que fuese su amigo. Pero es que el valor que tiene E.T. ya no solo dentro de lo que es argumental, sino técnicamente es cómo está filmada la película. Porque la cámara, atención, si Howard Hawks la cámara la ponía a la altura de los ojos de los adultos, Cary Grant, Rosalind Russell, en Luna Nueva, con Katharine Hepburn, en La fiera de mi niña, en Atari, con John Wayne, Steven Spielberg lo que hace es utilizar ese recurso, pero no poner la cámara a la altura de los ojos de los adultos, sino poner la cámara a la altura de los ojos de un niño. De tal manera que nosotros cuando vemos E.T. estamos viendo el mundo como lo ve Elliot, como lo ve ese niño. Ese niño que está pasándolo muy mal por el divorcio de sus padres, porque sus hermanos en parte le tienen dado de lado, porque no le quieren creer con eso de que tiene un nuevo amigo, y que él, evidentemente dentro de ese mundo de soledad en el que vive, se ve identificado con E.T. y le hace su mejor amigo. Pero claro, todo visto desde el punto de vista a la altura de los ojos de un niño. Por lo tanto, el mundo se ve como si lo viese un niño de la edad de Elliot, y que esa altura de cámara prácticamente permanece en gran parte del metraje. Ese es el secreto técnico que tiene E.T., que luego otros muchos directores lo han intentado copiar, pero siempre en su planificación la cámara ha tenido bastantes vaivenes. Se puede decir que no todo, evidentemente, no toda la planificación de E.T. está a la altura de los ojos de un niño, pero sí se puede decir que el 90% lo está. Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo es, digamos, es el despertar de la inocencia de Elliot ante la llegada de ese nuevo amigo que es E.T., que le proporciona o que le da una especie como de poderes. E.T. y Elliot tienen como un contacto entre ellos un tanto, digamos, como telepático. Es decir, porque constantemente Spielberg está enfatizando de que ellos dos son como los amigos inseparables que nunca podrán dejar de estar juntos. Es más, al final de la película, E.T. le dice a Elliot, señalando su corazón, estaré aquí mismo, como diciendo, yo nunca dejaré de formar parte de ti. Ese es el secreto de E.T. y el secreto de la grandeza de Steven Spielberg en la dirección de esta película. Enfocar todo desde el punto de vista infantil, no desde el punto de vista de los adultos. Por eso se dice que Steven Spielberg es el gran director no solo de actores, sino también de niños. No me acuerdo cuál fue el director de cine clásico que dijo, hay que evitar trabajar o dirigir a animales y a niños. Pues algo que era muy difícil para los directores clásicos, para Steven Spielberg es, valga la redundancia, un juego de niños. Porque Steven Spielberg en el fondo es un niño grande que disfrutó haciendo E.T., convirtiéndola en esa obra magistral que es, en el que es un estudio del alma humana, como todas las películas de Steven Spielberg son un estudio de la alma humana. Recordemos que Steven Spielberg es el gran sustituto de John Ford, y cómo maneja los sentimientos y las emociones no las maneja nadie a día de hoy, en el cine de hoy, como las manejaba John Ford en el cine clásico. Pero aquí esas emociones y esos sentimientos del alma humana van enfocadas a la amistad. Si en Inteligencia Artificial era el amor entre un niño, un meca,
aunque fuera un androide, pero era un niño, por su madre y viceversa, en E.T. es el amor de la amistad. Es esa amistad tan sumamente incorruptible que tenía Elliot, que después, evidentemente de haber pasado por el divorcio de sus padres, se acoge a ese personaje que es E.T., que se identifica con él. ¿Por qué? Porque E.T. está solo en este mundo. Él es como abandonado por sus compañeros, por sus otros ETs, por así decirlo. Pero es que Elliot se siente igual. Al no estar ya su padre, su madre está como ausente y sus hermanos estar como en otras partes, en otros mundos, por así decirlo, dentro de sus mentalidades, Elliot está solo. Por eso se ve identificado con E.T., porque E.T. está solo y Elliot está solo. Y esa soledad y esos sentimientos son los que les unen realmente. Por eso fue una película que cuajó tan sumamente fuerte en la mentalidad de la gente de aquella época. E.T. es una película aparentemente sencilla, como las de John Ford, pero que es grandiosa en su puesta en escena y en el mensaje que nos da. Una auténtica y absoluta maravilla. En el número 7, E.T. el extraterrestre, una nueva obra maestra. En el número 6 tenemos, pues lo que es para muchos la mejor película de aventuras de la historia del cine. Hombre, después de muchas películas de aventuras de la historia del cine, yo no diría tanto. Después de haber visto títulos como El temible burlón, El capitán Blood, Murieron con las botas puestas, El ladrón de Bagdad en sus numerosas adaptaciones, ya os hablaré de la adaptación muda de Raoul Walsh de 1926, o la de 1940 de Michael Powell, A las órdenes de los hermanos Korda, que es una auténtica maravilla, una película británica, pero todos conocemos y todos tenemos en nuestro corazón a Indiana Jones. Y aquella primera película de 1981 llamada En busca del arca perdida, que está llena de secuencias absolutamente maravillosas, evidentemente no podemos, nuestro corazón o nuestros sentimientos van enfocados al Dr. Jones. Evidentemente en el número 6 tenemos a En busca del arca perdida, una de las grandes obras maestras del cine de aventuras de todos los tiempos, y una de las grandes películas, una de las grandes superproducciones de Steven Spielberg. La creación de un personaje llamado Indiana Jones, que lo creó en un guión original George Lucas, el amigo de Spielberg, que en un primer momento se iba a llamar Indiana Smith, pero que a Spielberg eso de Smith le parecía demasiado trillado, y que lo terminó llamando Indiana Jones. Bendita la idea que tuvo George Lucas y bendito el film que pudo realizar Steven Spielberg para brindarnos pues una de las sagas más importantes de la historia del cine. Porque las películas de Indiana Jones son 4, la cuarta, aquí tenéis también la crítica de ella en el canal, bajó el listón respecto a la calidad de la trilogía original, pero En busca del arca perdida es una absoluta maravilla en lo que se refiere a planificación, la maravilla de banda sonora que tiene, que nos conocemos y que hemos oído una y mil veces, el gran carisma de ese gran actor que es Harrison Ford, mi actor favorito de todos los tiempos, y sin duda lo que es seguramente mi personaje favorito de la historia del cine, que es ese arqueólogo con sentido del humor llamado Indiana Jones. La película está plagada de momentos absolutamente antológicos que no sabemos de memoria. Cuando descubre, por ejemplo, el pozo de almas, clavando aquel bastón gigantesco, aquel báculo, que señalaba la ubicación del Arca de la Alianza. Cuando abren el Arca de la Alianza y aquellos fantasmas empiezan a salir por todo lo que era aquella secuencia absolutamente inolvidable. El personaje de Marion Ravenwood, que es realmente pues como una especie como de chica Bond, porque podemos decir también sin temor a equivocarse que las películas de Indiana Jones beben mucho dentro de lo que es su estructura narrativa o de lo que se cuenta realmente de las películas de James Bond. Es decir, no es casualidad que Sean Connery hiciera de padre de Indiana Jones. Steven Spielberg siempre quiso filmar una película de de James Bond. Por lo tanto, su desquite son las películas de Indiana Jones. Realmente. Si analizamos lo que son las películas de Indiana Jones, tenemos un prólogo completamente fantástico, tenemos una misión que Indy tiene que cumplir, y aparece la chica de turno de la que se enamorará, con la que se acostará, etcétera, etcétera. ¿Eso qué os suena? A James Bond. A James Bond puro y duro. Pero es que Indiana Jones puede ser el hijo de James Bond. Y por eso Sean Connery realmente hizo de padre de Indiana Jones, porque así lo quiso Steven Spielberg en Indiana Jones y la última cruzada.
para mí otra grandiosísima película que podría estar en este ranking, pero evidentemente hay mejores títulos. Pero yo os digo que En busca del arca perdida, con ese prólogo maravilloso, con Alfred Molina, cuando cogen el ídolo dorado, y que tiene que salir corriendo Indy con esa bola gigantesca, conociendo a uno de los villanos que prácticamente podría ser posible como un villano de James Bond, que es Belloc, al que cuando cae con ese ídolo le dice: realmente, señor Jones, doctor Jones, lo que fue brevemente suyo ahora es mío. Es decir, es que la película está llena de frases antológicas y de momentos soberbios. En busca del arca perdida, ¿qué más puedo decir? Podría estar aquí analizando la película muchas horas, pero es que, claro, no es el objeto del vídeo. Pero es que En busca del arca perdida es una maravilla que todo el mundo debería de gustar, todos los cinéfilos deberían de gustar. En el número 6, En busca del arca perdida. En el número 5, una película que yo creo que es la más infravalorada de toda la carrera de Steven Spielberg, y yo creo que injustamente, podría decirse que es la más olvidada. Pero es una maravilla, una absoluta maravilla de principio a fin. Es una película que, cuando se estrenó, y fijaos la importancia del momento político de todo esto, es una película que cuando se estrenó, pues prácticamente poca gente vio, no fue un gran éxito de taquilla, pero Steven Spielberg descubrió a una de las grandes actrices de los años 80 y de los años 90, tanto a nivel de actriz cómica como de actriz dramática. Estoy hablando de la gran actriz, hoy ya olvidada, Whoopi Goldberg, y la película no es otra que El color púrpura. El color púrpura es una de las películas que recibió una de las mayores humillaciones en la ceremonia de los Oscar del año 86, un año después. Recibió 11 nominaciones a Oscar y no se llevó ninguno. Y es una película que daba sopas con onda a la ganadora de aquel año, que fue Memorias de África, de Sidney Lumet. Una gran película, yo tengo que admitirlo, pero ni siquiera es la mejor película de Sidney Lumet. Para mí la mejor... de Sidney Pollack. Me los confundo un poco. La mejor película de Sidney Pollack, para mí, y está comentada aquí en el canal, es Las aventuras de Jeremías Johnson. Memorias de África debe gran parte de su calidad, evidentemente, a la presencia de Meryl Streep, de Robert Redford, la gran química que hay entre ellos, pero sobre todo a la banda sonora absolutamente apoteósica de John Barry. Pero si a Memoria de África le quitas la banda sonora, se reduce bastante. Es decir, la banda sonora, se puede decir que Memorias de África es la película en donde se puede decir que nunca una banda sonora hizo tanto por una película. Nunca una banda sonora hizo tanto por una película. Pero esa historia de amor que ya habíamos visto en numerosas películas dentro de un escenario exótico, sin ir más lejos, Las minas del rey Salomón, ya lo habíamos visto. Pero El color púrpura, que estaba protagonizada íntegramente por actores de color, actores negros, Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey, hoy en día, fijaos que esa película recibió 0 Oscar. 0. Hoy en día, si hubiese sido el momento político de hoy, por eso os digo que el momento político de cada país es muy importante, hoy en día se llevaría todos los Oscar habidos y por haber. Evidentemente por motivos a lo mejor políticos. A lo mejor no de calidad. Aunque si hubiese recibido todos los Oscar de todas esas nominaciones, sería evidentemente por calidad. Pero hoy en día no se lo darían por calidad, se lo darían por política. Porque ya sabemos hoy en día lo que se cuece y lo que hay realmente en Hollywood. Pero El color púrpura realmente en su día pasó sin pena ni gloria. Steven Spielberg, que había filmado pues un trabajo absolutamente monumental y de una envergadura emocional, como son todos sus trabajos, realmente impresionante, fue ninguneada por la Academia de Hollywood. Una película, pues, que ya os digo, por el momento político hoy sería multipremiada, pero sería multipremiada por política, no por su calidad, que la tiene realmente, pero seguramente por otros motivos. Pues Steven Spielberg se tuvo que ir de vacío, que ni siquiera, creo que para esa película, fue nominado al mejor director, pero no a la mejor película. Pero se fue de vacío de todo. Un año después, como premio de consolación, le dieron el Oscar a la mejor actriz de reparto a Whoopi Goldberg por una película menor y mediocre llamada Ghost. Pero claro, se lo dieron evidentemente como premio de consolación porque la interpretación que hace Whoopi Goldberg en El color púrpura es de las que no se olvidan fácilmente.
Tuvo una interpretación Whoopi Goldberg en El color púrpura absolutamente desbordante. Yo diría que es posiblemente pues una de las mejores, si no la mejor interpretación femenina de los años 80. Dirigida por Steven Spielberg, evidentemente. Pero ya os digo, es una película absolutamente maravillosa. La historia del personaje de Whoopi Goldberg es desgarradora, ya la comentaría aquí en el canal porque es una maravilla. Desgarradora como pocas. La historia de una mujer que realmente se le presenta todo cuesta arriba en esta vida, que no lo tiene absolutamente nada fácil, pero que al final, todos sus sacrificios serán recompensados. El color púrpura es una de las películas para emocionarse una y otra vez. Es Steven Spielberg de los años 80, es Steven Spielberg que cuando se pone dramático, mejor dicho melodramático, no hay quien le supere. Tiene el color púrpura, digamos, el sabor de los grandes melodramas de antaño. De los grandes melodramas, y estoy diciendo a la altura de Lo que el viento se llevó, estoy diciendo grandes melodramas a la altura de Los niños del paraíso, estoy diciendo a la altura de los grandes melodramas como Jezabel. El color púrpura es realmente un melodrama como La copa de un pino. Y fue una película que yo creo que hoy en día está injustificadamente, ya no infravalorada, sino olvidada. Pero ya estoy aquí para reivindicarlo. Ya haré una review como Dios manda de esta gran película, de una de las mejores de Steven Spielberg, que además se fijó mucho, pero muy bien, en el cine de John Ford para hacerlo. Robó mucho Spielberg del cine de John Ford. Ya no en lo que se refiere a la dirección, sino al tratamiento visual de esta película, dándole la guinda del pastel a una obra maestra absoluta. En el número 5, El color púrpura. En el número 4 tenemos una película que mucha gente cree, por ejemplo, que el merchandising empezó, de los juguetes, muñequitos, empezó con La Guerra de las Galaxias, y no es cierto. Empezó 2 años antes, en 1975, con una película llamada Tiburón. Una película que yo definiría como una película de suspense, de terror, también con suspense, con gotitas de Alfred Hitchcock, como suele hacer realmente, como suele hacer Steven Spielberg. Por eso el espectador conoce la presencia de un tiburón de 9 metros y de 3 toneladas de peso, como dice Robert Shaw en la película. Pero claro, eso lo sabemos el espectador, pero no lo saben los protagonistas, no lo sabe ni Roy Scheider, ni Robert Shaw, ni Richard Dreyfuss. Hasta que lo saben, realmente se dilata la película hasta conocer al gran monstruo que tiene como protagonista este film. Tiburón es una de las grandes obras maestras del cine de todos los tiempos. Es una película cuya banda sonora, nuevamente compuesta por John Williams, ha sido una y mil veces plagiada, pero nunca igualada en lo que es el tratamiento audiovisual. Me explico. La conjunción de imagen y sonido que en esta película consigue Steven Spielberg no se puede prácticamente dividir. Es decir, no te puedes acordar de la banda sonora sin tener en la mente al tiburón, y no te puedes acordar del tiburón sin acordarte de los acordes de la banda sonora de John Williams. Es decir, está tan espléndidamente fusionado que siempre que el tiburón aparecía, venía con esos acordes que parecían que salían como ya no solo del mundo submarino, procedían como de ultratumba, porque aquí el tiburón es como un auténtico psico-killer de las películas slasher. Es decir, se comporta con una inteligencia realmente increíble. Steven Spielberg dota de inteligencia al gran escualo para ir prácticamente minando lo que es la psicología, minando los ánimos de los personajes, hasta prácticamente solo, pues se puede decir que absolutamente desanimados, Roy Scheider, el personaje, le termina de matar al escualo prácticamente en una situación pues in extremis. Pero todo ello llevando el suspense, la acción, todo hasta el límite de Steven Spielberg. En un ejercicio de estilo, de suspense, absolutamente maravilloso. Es una de las mejores películas de terror y de suspense que yo he visto en toda mi vida. Fue la segunda película, o la primera película importante de Spielberg, después de Loca Evasión y después del Diablo sobre Ruedas. Se puede decir que fue la primera película de estudio importante, pero la verdad es que lo pasó realmente mal Steven Spielberg en el rodaje de esta película, pero le salió una película absolutamente redonda, que hay muchos críticos que la sitúan entre las 10 mejores películas de la historia. Ahí yo sí que puedo estar hasta cierto punto de acuerdo, porque la verdad es que Tiburón es una maravilla que solo Spielberg podía llegar a filmar. Tiburón en el número 4. Y llegamos a lo que es el ranking a las tres mejores bajo mi punto de vista.
Estas tres películas ya pertenecen ya a otra galaxia, por así decirlo, bajo mi manera de ver el cine. Medalla de bronce, en el tercer puesto, tenemos... Yo creo que esta película, si Stanley Kubrick en 2001 Odisea del espacio hace una indagación sobre lo que es el espacio, sobre lo que es el fenómeno ovni, se puede decir que Steven Spielberg en esta película hace una indagación tan sumamente brillante del fenómeno ovni que le salió un guión redondo. Y además un guión tan redondo que le da incluso tiempo a ofrecernos incluso el retrato de una familia en descomposición debido a que uno de sus miembros es como abducido hasta cierto punto por los ovnis y se obsesiona con una idea. Y esa idea es tan sumamente obsesiva para él que todo lo va enfocando, absolutamente todo lo va enfocando en una sola idea. Pero no solo le ocurre al personaje de esta película, sino a cientos de personajes del mundo entero, realmente. Porque en esta película no solo tenemos, digamos, la historia de un personaje que está ensimismado por el fenómeno ovni, por lo que ha visto, sino que todo esto es la punta del iceberg a nivel global, porque en todo el mundo, en toda la Tierra, ha habido una serie de avistamientos que ponen al mundo absolutamente en jaque. Es decir, esta película, dentro del guión, que es del propio Spielberg, combina perfectamente lo individual con lo colectivo. Lo individual en la figura de Richard Dreyfuss, en lo colectivo en la figura del mundo entero. Porque en el mundo entero está ocurriendo todo eso. Esta maravilla de película, esta obra maestra absoluta de Steven Spielberg es Encuentros en la tercera fase. Yo en mi vida he visto una película con un final tan majestuoso como en Encuentros en la tercera fase, en el que imagen y sonido, nuevamente como en Tiburón, se funden para darnos un espectáculo que hoy en día no ha sido superado. Tiene un clímax que no tiene ninguna otra película en la historia del cine. El clímax en el que en la montaña del diablo, en el estado de Wyoming, somos testigos, a través de los ojos de Melinda Dillon y Richard Dreyfuss, de lo que es el contacto, los encuentros del hombre, esos encuentros que dice el título, en la tercera fase. Encuentro en la primera fase, ver un ovni. Encuentro en la segunda fase, digamos, verlo y ya solo, y también oírlo. Encuentro en la tercera fase, contacto con ellos. Y claro, cuando ya el hombre hace contacto con ellos, lo hace en un espectáculo de luces y de sonidos absolutamente primoroso. La idea de que esas notas, que todo el mundo ya sabemos, los cinéfilos ya sabemos, y que son las notas musicales más famosas de la historia del cine, eran coordenadas geográficas, longitud y latitud, para situarse en una posición donde los ovnis iban a hacer acto de presencia. En donde al principio de la película ya se nos van dando pistas de lo que nos podemos ir encontrando en el film. Esos hallazgos en el desierto, de barcos, de aviones, que han desaparecido hace décadas, pero que están absolutamente intactos. Todo eso hace que el guión de Steven Spielberg vaya por una vertiente, abriéndonos un suspense de cómo ha pasado todo eso, por qué unos determinados investigadores, François Truffaut a la cabeza de todos ellos, van investigando qué es el fenómeno ovni, qué está detrás de todo esto, esas notas musicales, dónde han aparecido. Todo eso, realmente, qué es lo que significa. Y lo que hace es invitar al espectador a descubrir un enigma, un misterio es lo que nos está proponiendo, por una parte, Steven Spielberg. Y por otra parte tenemos, ya os digo, la interpretación de Richard Dreyfuss, de un hombre de familia que se obsesiona con el fenómeno ovni. Y que nuevamente Steven Spielberg, en un ejercicio de suspense impresionante, lo que hace es igualar e incluso superar a Hitchcock en esta película. Porque nuevamente da al espectador información que al protagonista se la niega. Y esa secuencia es la que va Richard Dreyfuss con su camioneta. Y se queda parado, por así decirlo, en ese paso de cebra, mejor dicho, en ese paso de trenes, en ese paso a nivel, y nosotros sabemos que está siendo perseguido por ovnis. Pero evidentemente, Richard Dreyfuss, su papel, Roy Nieri, no lo sabe. No lo sabe absolutamente nada. De ahí que para nosotros, el espectador, esa secuencia tenga mucho más suspense del normal, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero también lo mezcla con fenómenos parapsicológicos. Cuando está Richard Dreyfuss en su furgoneta, está parado, de repente en ese paso a nivel, todas las luces, todo lo que es el motor de combustión interna del coche, las luces, la radio, el paso a nivel con las luces, todo de repente se apaga.
como si algo estuviese absorbiendo la energía. Y entonces cuando empiezan todos aquellos correos, los buzones de correos típicos norteamericanos, empiezan a moverse el paso a nivel también, como si fueran una serie como de poltergeist incluso dentro de la propia furgoneta de Richard Dreyfuss, cuando todo lo que tiene en el coche empieza a levitar con él, empieza a elevarse y todo eso, como diciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, Spielberg lo mezcla todo, el terror, el suspense, la ciencia ficción, el marco dentro de lo que es un marco de cine fantástico, pero también en un retrato de una familia que se desmorona por completo. También esa abducción que tiene ya no solo de Richard Dreyfuss, en el que han metido una idea en el cerebro de Richard Dreyfuss, pero también en el niño de Melinda Dillon. La secuencia esa para la historia, en el que están en ese borde de la carretera, como si estuviésemos esperando ahí a la chica de la curva, y de repente lo que van pasando son como una especie como de naves, pero que no hacen ni ruido, son como luces, como muy etéreas, como una especie de fuegos fatuos que van pasando a lo largo de la carretera, y como diversos coches de policía van persiguiéndoles a toda velocidad. Es otra secuencia absolutamente maravillosa, con un encuadre y con una planificación, con esa curva en donde no vemos realmente después de esa curva qué es lo que hay, sino que los coches aparecerán por sorpresa, y también los de policía, y también las naves alienígenas. Y sobre todo esa panorámica fabulosa cuando las naves alienígenas se van hacia el firmamento, y esas tres luces se van diseminando. Y de repente cuando llega toda la luz a todo lo que es el valle, que secuencias absolutamente majestuosas. La fotografía de esta película es una auténtica maravilla que tendría que estudiarse en las escuelas de cine. Vilmos Zsigmond, que fue el director encargado de dirigir a otros 11 directores de fotografía, fueron los que obraron el milagro de esta película, con unos efectos visuales absolutamente maravillosos. Todo lo que son las maquetas, todo lo que es, por ejemplo, la visión final de lo que es la nave nodriza, que va girando sobre sí misma, que tiene el tamaño de la montaña del diablo de Wyoming, y que se posa en esa base que han preparado los hombres, ha preparado el equipo de François Truffaut, bajando lo que es la plataforma, y apareciendo gente de los años 50, de los años 60, como los van tachando. Le van diciendo bienvenido, capitán, bienvenido, y que no ha pasado, no han envejecido realmente. Es un estudio muy pormenorizado del fenómeno ovni, pero además todo eso filmado con una elegancia, con un mimo por el detalle, con una majestuosidad que realmente pocos directores podrían haber filmado algo parecido a esto. En el número 3, medalla de bronce, encuentros en la tercera fase. En el número 2, medalla de plata, una película bélica absolutamente desgarradora. Posiblemente la mejor interpretación de Tom Hanks de toda su carrera. Estoy hablando de Salvar al soldado Ryan. Salvar al soldado Ryan es el Centauros del desierto particular de Steven Spielberg. Además, se puede decir, sin temor a equivocarse, que en lo que es la estructura narrativa es un homenaje a Centauros del desierto. No voy a decir copia ni plagio, porque Steven Spielberg realmente, digamos que la admiración que siente por John Ford en esta película llega al grado de enfermiza, pero enfermiza en el buen sentido de la palabra. Si en la película de John Ford teníamos a un personaje, Ethan Edwards, que lo arriesga todo en su vida, que está recién llegado de lo que es la guerra de secesión, en el que lo ha pasado de todo, pero seguramente mal la mayor parte del tiempo, y que a su familia la matan, quedando solo su sobrina, posiblemente hija, y que se embarca en una misión suicida en el que no sabe si esa sobrina o hija podría estar efectivamente viva o no. Se puede decir que es una misión absolutamente condenada al fracaso o al caos. Pero John Ford lo que hace es dotar de honorabilidad a esta película. Y dice, hay que arriesgarse aunque solo sea por una vida. Porque como en toda guerra, no hay que dejar nadie atrás. Porque el que salva una vida, salva a la humanidad. Y Steven Spielberg lo que hace en Salvar al soldado Ryan es exactamente lo mismo. Tom Hanks es el Ethan Edwards en Salvar al soldado Ryan. Es un hombre veterano de guerra, capitán, que viene de pasarlo también muy mal en la Segunda Guerra Mundial, ha estado en Omaha Beach, esa primera media hora es absolutamente desgarradora, pero el desgarro
en lo visual que tiene Salvar al Soldado Ryan no es comparable con nada con el desgarro psicológico de los personajes dentro de la evolución de la película. Porque van asistiendo a una serie de acontecimientos en el que les dicen, es que no voy a poder ni llegar a ver a ese tal soldado Ryan. Pero Tom Hanks, después de todo el infierno que acaban de pasar, dice, pero solo por rescatar a un hombre, y porque dentro de mi brigada han muerto tanto, si logro rescatar a ese tal Ryan, a ese tal James Ryan de Iowa, el que salva una vida, salva a la humanidad. Y esa es la máxima que tiene Tom Hanks en esta película. Y por eso, con su tenacidad, logra realmente dar con James Ryan, interpretado por Matt Damon, un Matt Damon muy jovencito. Pero Tom Hanks aquí muere en la película. Pero fijaos que en Centauros del Desierto, cuando se le cierra la puerta a Ethan Edwards, es como si realmente Ethan Edwards muriera. Porque Ethan Edwards no entra dentro de la cabaña, junto con Natalie Wood, Jeffrey Hunter y todos los que han acogido al personaje de Natalie Wood, y todos ellos, junto con Vera Miles, etc. Sino que él se agarra a un hombro y se aleja, como si para esa familia él estuviera muerto. Es decir, que es un paralelismo perfectamente establecido entre Salvar al Soldado Ryan y Centauros del Desierto, los que nos expone Steven Spielberg fijándose en la película de John Ford. Secuencias, por ejemplo, cuando la madre de los Ryan, cuando ve en el fondo de la secuencia, cuando ve en el fondo del horizonte venir los coches de lo que es de lo que son los militares, ella pues en el porche de su casa se puede decir que se cae rendida, porque ella ya sabe perfectamente lo que va a ocurrir, lo que le van a decir realmente. Porque si sus hijos estuvieran combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, no tendría realmente que venir a decirles nada. Todo evidentemente dentro de un lenguaje visual establecido de una manera, espectacular. Si John Ford en Centauros del Desierto, con un solo plano, ya nos contaba una historia, que es cuando Marta acaricia el abrigo de Ethan Edwards, dándonos a entender que ha habido una historia de amor. Steven Spielberg hace lo mismo cuando la madre de los Ryan se cae rendida en el porche de su casa porque ve venir los coches. El tratamiento visual y la información que nos da Steven Spielberg en esa secuencia también es enorme. Es enorme, consiguiendo también contarnos prácticamente una historia al igual que John Ford. La historia de una madre que ve venir evidentemente un coche que no le va a dar buenas noticias, pero que solo en un plano, Steven Spielberg es capaz de decirnos todo eso. Pero claro, eso lo hace hoy en día Steven Spielberg y nadie más. Aparte de ser 3 horas de un espectáculo muy realista, de todo lo que son los combates, la planificación, el ritmo, atención al uso de los efectos del sonido, atención al uso del montaje, de cómo está con ese realismo que tiene cámara en mano Steven Spielberg. En el 98 Steven Spielberg se puede decir que no es que inventara un nuevo modo de filmar una batalla bélica, que es el uso de la cámara subjetiva, cámara al hombro, como si fuera un soldado más, como si fuera un documento de guerra, pero que luego se ha ido imitando en muchísimas otras películas. Ya se había utilizado anteriormente, pero no de una manera tan exacerbada y tan habitual como lo hizo Spielberg. Pues luego en muchas secuencias de guerra, o en muchas secuencias bélicas, o en muchas secuencias de batallas de otras películas, eso lo hemos visto, evidentemente, copiando a Steven Spielberg. O sea, Steven Spielberg en Salvar a Soldado Ryan reinventa el cine, homenajea a John Ford, a sus grandes, dándonos un espectáculo abrumador y absolutamente primoroso. Oscar al mejor director y tendría que haberse llevado también Oscar a la mejor película. Impagable la secuencia en el que el grupo de Tom Hanks en una mesa empieza a sacar todas las medallas, las que identifican las placas identificatorias de esas decenas y decenas de personas que ya han fallecido, soldados que ya han fallecido, y desde el fondo hay una tropa de soldados que se dirigen al combate y las ven, como diciendo, ese será nuestro futuro, seguramente y tristemente. En el número 2, medalla de plata para Salvar al Soldado Ryan. En el número 1, y medalla de oro, yo evidentemente ya sabéis la película que es. La mejor película de Steven Spielberg, sin dilación, es La lista de Schindler. La lista de Schindler porque es una película que junto con E.T. toca mucho la fibra sensible de Steven Spielberg. Fue una película que en un principio creo que le iba a rodar, si mal no recuerdo, Martin Scorsese.
Pero Steven Spielberg yo creo que era mucho más adecuado para filmar esta película. Aquí fue la película donde no descubrimos, pero sí para el gran público, a Liam Neeson. Aunque yo a Liam Neeson ya le recuerdo por películas de fantasía bélica esta medieval, como Excalibur de John Boorman del 81 o la de Krull, sin ir más lejos. Pero aquí Liam Neeson hace una interpretación absolutamente de Oscar. Un elenco de actores que hasta entonces, hasta principios de los 90 era prácticamente desconocido. A Ralph Fiennes, el que hace de Amon Get, pues no se le conocía prácticamente. En Bette Davis prácticamente tampoco. Pero sin embargo sí conocíamos a Isaac Stern, al actor que hace del papel de Isaac Stern, absolutamente memorable en esta película, que no se despega de Oscar Schindler, no se despega de Liam Neeson. Ben Kingsley está realmente extraordinario como el personaje de Isaac Stern. Ese hombre que hace absolutamente malabarismos para en la película ir tratando de salvar a cuanta más gente mejor. La película es un increchendo de tensión en el que dices, terminarán por, evidentemente, conocer la tapadera de Oscar Schindler y terminarán por destruir a los judíos de Schindler. Pero justamente cuando parece que se ha descubierto todo el pastel, en una planificación absolutamente maravillosa de Steven Spielberg dentro de lo que es el argumento, nos deja lo mejor para el final. Un final en el que justamente cuando ya se descubre todo, termina la guerra. Y ese final en donde Oscar Schindler se deshace en lágrimas diciendo, este anillo o este coche, con él podría haber salvado a 10, a 20, a 30 más, y se deshace en lágrimas junto a Isaac Stern, es otro final absolutamente abrumador, dentro de una película cuya longitud, como digo yo, no te cansa, te descansa. El empleo del blanco y negro, un blanco y negro que yo creo que es el único blanco y negro que se puede comparar con el de la etapa clásica de Hollywood. La fotografía de Janusz Kaminski, nuevamente, que yo creo que fue una de las primeras películas, si no la primera película en las que intervino ya Janusz Kaminski y ya se quedó como director de fotografía de Steven Spielberg, es absolutamente maravillosa. Es decir, yo me acuerdo haberla visto no en cine, en VHS, y yo vi que en esa fotografía emanaba magia de la pantalla. Cómo están tratados ya no solo, por ejemplo, los negros, las tonalidades, los blancos, cómo resaltan, sino las tamizaciones de los grises, llegando a ser incluso como un gris como muy color pastel, como si fuera un derivado incluso del Technicolor. La suavidad que tienen las formas y en las texturas, la fotografía que además terminó llevándose el Oscar por el trabajo. Luego los claroscuros que tiene son magníficos. Luego los brillos, por ejemplo, de todo lo que son las medallas de los generales y de los nazis que llevaban en las casacas, en los uniformes, que contrasta mucho con las caras pálidas que tenían ellos en pleno invierno allí en muchas de las secuencias de la película. La banda sonora de John Williams, absolutamente desgarradora, tocada a piano con un tema conmovedor, descorazonador. Pero también la película tiene una serie de historias que se van entrelazando, además de la historia de Oscar Schindler, sobre una serie de niños, también de niños. Ese niño, por ejemplo, que pretende huir y ante la desesperación se mete prácticamente en un cubo donde están pues las excrecencias de allí, de mucha gente, pero la desesperación por no ser asesinado. También la historia de una madre con una hija que se separan dentro de un campo de concentración, se los llevan unos y otros, pero que terminan juntándose, también son elementos narrativos que Spielberg va uniendo, va entrelazando en la historia original para que todo ello forme parte de un gran entramado dramático. La verdad es que la lista de Schindler en ese sentido se puede decir que es una película a la altura de los grandes clásicos de todos los tiempos. Para mí la lista de Schindler, cuando yo la vi, me quedó un pozo de decir, la vi a los 15 años, 16 años, me quedó un pozo profundo, como diciendo, he estado viendo una película en que se marca un antes y un después. Evidentemente fue saludada con 12 nominaciones al Oscar, 7 estatuillas, pero yo creo que se los merecía absolutamente todos. En un año, en 1993, que tuvimos también La Edad de la Inocencia, mi película favorita, Lo que queda del día, de James Ivory, donde había obras maestras. Hoy en día eso ya, del cine, incluso el cine de los 90, absolutamente lleno de maravillas cinematográficas, es completamente ya irrepetible, inigualable. Ya no se hacen películas con ese sentido bigger than life, como yo digo muchas veces,
como La lista de Schindler, como Salvar al soldado Ryan, o películas de ciencia ficción o de cine fantástico tan inteligentes como Encuentros en la tercera fase, que para mí es como la sucesora, como la auténtica sucesora de 2001 Odisea del espacio. Para mí, 2001 y Encuentros en la tercera fase son las dos mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. El tratamiento que tienen, la puesta en escena, la majestuosidad con que trata, digamos, los efectos visuales Steven Spielberg. Steven Spielberg, gran director en el manejo de los efectos visuales, hace en muchas de sus películas de cine fantástico un manejo de todos ellos absolutamente inolvidable. La dirección de actores que tiene la lista de Schindler es absolutamente fantástica. O sea, yo creo que Ralph Fiennes no puede estar mejor. Liam Neeson estuvo... yo creo que ha sido el mejor trabajo que ha hecho Liam Neeson. Si Liam Neeson ya no gana el Oscar por la lista de Schindler, lo ganó Tom Hanks, creo que ese año fue por Filadelfia. Yo creo que si no lo llega a ganar Liam Neeson ya no lo gana, ya no lo va a ganar nunca más, pero es un actor que nos ha dado también grandísimas interpretaciones y grandísimas películas. La verdad es que Steven Spielberg, ¿qué se puede decir de estas 12 películas absolutamente maravillosas? La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan, Encuentros en la tercera fase, Tiburón, El color púrpura, En busca del arca perdida, E.T., Múnich, El diablo sobre ruedas, El imperio del sol, Minority Report e Inteligencia artificial. ¿Qué director de los de hoy en día tiene una filmografía comparable? Y no estoy hablando de Martin Scorsese porque son ya de los de su generación, no, de la generación de los de ahora. Absolutamente ninguno. Ni el tan laureado Denis Villeneuve, con esa supuesta obra maestra llamada Dune, ni tampoco Christopher Nolan, aunque tiene evidentemente peliculones extraordinarios que yo he comentado aquí. Pero aquí estamos hablando del genio del cine que es Steven Spielberg, el director más importante y más sobresaliente y más polifacético en 50 años. Nadie en la historia del cine, a excepción de los grandes de la época clásica del cine, nos ha dado una filmografía comparable a estos títulos. Evidentemente no los volvemos a tener. Esperemos que dentro de poco surja un nuevo Steven Spielberg. Yo pensaba que, fijaos, dentro de lo que es mi ensimismamiento, bueno, mi ilusión por el cine, que JJ Abrams podía ser sustituirle mejor, después de una película muy bien hecha, que era Super 8. Pero ni de lejos, ni de lejos. Steven Spielberg es un director absolutamente inigualable que hace poco nos regaló una obra maestra llamada West Side Story, que por desgracia el público ya lo empezó a dar de lado. El público parece que ya empieza a dar de lado a Steven Spielberg. Y eso es realmente un gran drama para lo que es el cine en sí mismo. Eso quiere decir que ya ni el público, o por lo menos una gran parte del público, ya no va a ver las excelencias del cine de Steven Spielberg, el director, el mejor director en 50 años. Y sin duda uno de los más grandes directores de la historia del cine, como yo os puse aquí también en un vídeo, de los que a mi parecer eran los 15, sí, creo que eran los 15 mejores directores de todos los tiempos. Steven Spielberg es uno de los mejores, uno de los grandes, sin duda alguna. Pues, ¿qué más decir? Recomendaros estas 12 obras maestras, que sé que algunas no las tengo comentadas, pero lo haré en breve. Espero que os haya gustado este ranking, que estéis más o menos de acuerdo conmigo. Si no lo estáis, igual, expresar libremente vuestras opiniones. Suscribiros al canal, dadme un like, eso me ayudará mucho y espero que tengáis una feliz velada. Hasta mañana.